Hola, bienvenidos al canal de JPI. Les habla Julián Palacios y el día de hoy se va a mostrar cómo utilizar la librería PMF para resolver un problema mediante el método de elementos finitos. Eh, la imagen que se muestra, ¿no?, es el problema a resolver. Y bueno, vamos a ver que tenemos miles de elementos finitos, ¿no? Es una viga, o bueno, en este caso una barra en voladizo, en el cual se le aplica fuerzas horizontales en un extremo. Quisiera empezar hablándoles un poco sobre PMF. PMF es una librería creada en el año 2020. Sin embargo, a la fecha se han realizado mejoras y se ha adaptado mejor para aprender el método de elementos finitos, que ese es el objetivo, ¿no? Fue realizada en colaboración con, como se menciona aquí, con Enrique y Humberto, quienes colaboraron con JPI. Bien, aparte de los códigos que ustedes van a poder encontrar en esta página, ¿no?, de la librería PMF, también se encuentran ejemplos, ¿no? Y es así que el día de hoy vamos a explicar el ejemplo número 9. Como les mencionaba, esta librería, ¿no?, está desarrollada para enseñar a programar el método de elementos finitos a través de un curso que se brinda en JPI. También podríamos mencionar a Jorge Lulimache, quien contribuye bastante en la parte teórica y en las funciones. Cabe resaltar que la parte de los códigos se basó en las rutinas de MATLAB realizado por Garth Wells en el año 2005, que en ese entonces, bueno, estos códigos fueron realizados en inglés, y en esta oportunidad hemos creado más funciones y le hemos vuelto un poco más simple la forma de analizar a través de esta librería, y con el plus de que está en español. Muy bien, entonces volvemos al problema. Y bueno, ya empecemos a programar, ¿no? Para utilizar Python, primero se tienen que instalar, ¿no? Luego instalarse, si utilizan Windows, así como estoy utilizando en esta oportunidad, hay un editor que viene por defecto, el llamado IDLE. Lo abrimos y aquí pueden abrir un archivo cualquiera, ¿no? En este caso yo tengo ya el archivo aquí subido, el cual se va a dejar en la descripción este archivo, el cual se va a explicar ahora, ¿no? Muy bien. Vamos a abrir este archivo. Vamos a separar la pantalla en dos. En la parte izquierda, donde vamos a editar el código. En la parte derecha es donde se va a ver los resultados, ¿no? Y también vamos a necesitar por aquí, creo que sería mejor tener otra. Ok, tener otra carpeta, ¿no? Y esta es la carpeta en la cual estoy trabajando, ¿no? Justo es la carpeta del curso. Y aquí tenemos el archivo, en el cual está abierto en la parte izquierda. Y es necesario tener una carpeta al lado del archivo que se llame output, donde vamos a nosotros guardar nuestros resultados. Ahora está vacía, pero vamos a crear hay archivos de visualización, ¿no?, tanto de visualización del mallado como visualización de los resultados. Ok, en primer lugar vamos a importar librerías y vamos a definir el problema y vamos a crear el mallado. A esta parte se le está denominando en este caso como preprocesamiento, ¿sí? Luego hay una segunda parte que se le llama el procesamiento en el curso, en el cual consiste en crear el sistema que va a representar nuestro problema, y este es creado a través del método de elementos finitos. Bien, aparte, en el procesamiento se resuelve este sistema, en el cual nosotros vamos a medir el tiempo en cuanto se demora, para finalmente, en la parte 3, visualizar los resultados, que se le
denomina, ¿no?, en el curso como postprocesamiento. Muy bien. Empecemos con la importación de librerías. Este primer set de funciones que se importan de la librería PEMF están relacionados, bueno, al método de elementos finitos. Luego tenemos aquí la librería de NumPy y la librería Time y SciPy. La librería Time nos va a servir para medir el tiempo en el cual se demora nuestro análisis. Y esta librería viene por defecto, es decir, no tenemos que instalarlo, ¿no? De repente, lo que sí tenemos que instalar es NumPy si no lo tenemos, o SciPy. Y también la librería PMF y Mesh.io, ¿no? Son librerías muy útiles para el método de elementos finitos y les recomendaría que se instalen. ¿Cómo instalarlo? Hay una serie de videos en YouTube, hay páginas web en la cual se podría obtener información sobre cómo realizarlo, ya sea en el sistema operativo Windows, ya sea en un entorno, ¿no?, de Python, o si es en Linux. Hay una serie de videos y creo que eso no sería un problema. Así que les recomiendo instalarlo y luego van a poder importar, por ejemplo, del set de funciones del preprocesamiento en el método de elementos finitos. Van a importar, en este caso es necesario crear la geometría. En este caso es un prisma que es simple. Ustedes van a poder crear problemas mucho más complejos y luego analizar a través de las funciones de procesamiento de PEMF. Pero para empezar con un problema sencillo estamos utilizando esta función que genera la malla. Luego tenemos aquí funciones para el procesamiento, para crear el sistema, para crear el vector de fuerzas que, bueno, va a estar sometido al cuerpo que estamos analizando. Y finalmente cómo aplicamos las condiciones de borde a través de esta función. Luego, como es necesario visualizar, esto es parte del postprocesamiento, vamos a importar la función deform para obtenerla deformada. Bien, Mesh.io nos va a servir para crear los archivos de visualización. Luego vamos a definir el problema. El problema, como les mencionaba, lo podemos visualizar acá, ¿no? Es una barra. Y aparte de ello, aquí se puede mostrar que está conformada por miles de elementos hexaédricos, ¿no? Ahí se puede observar. Entonces, este es el problema, ¿no? Es necesario también definir en qué sentido está la gravedad. Nosotros tenemos tres ejes, X, Y, Z. Y en este caso Z, ¿no?, le estaríamos colocando como -1 a este vector que se llama gravedad. Es decir, la acción de la gravedad es como -1 en Z y en X y Y es 0. Si queremos considerar el peso propio, aquí le colocaríamos un valor, ¿no?, de peso propio, que sería básicamente la densidad multiplicada por el valor de la gravedad, ¿no? Y luego multiplicado por -1 nos va a dar la fuerza. Sin embargo, no la vamos a considerar. Quisiera mencionar ahora sobre la clase bueno, en este caso se llama ProblemData, y esta clase se crea de manera muy sencilla, como ustedes pueden ver, en el cual nosotros necesitamos dos valores: spaceDim, que significa cuál es la dimensión de nuestro problema, ¿no?, en este caso es 3 dimensiones, y qué problema es el cual se va a resolver, ¿no? A la fecha estamos trabajando con el problema de elasticidad, que es uno de los problemas con los cuales uno empieza programando el método o conociendo el método de elementos finitos, ¿no? Luego tenemos otra clase que se llama ModelData, y aquí vamos a definir el modo de elasticidad y el modelo de Poisson, ¿no? ¿Qué son estos valores? Ustedes pueden definir otro valor. En este caso se está utilizando estos dos valores. Bien, la densidad en este caso que se define va a servir para poder ensamblar y obtener la matriz de masas. En este video no vamos a ver cómo obtener la matriz de masas, ¿no? Es muy importante, sí, es importante para hacer un análisis, por ejemplo, dinámico. En este caso vamos a hacer un análisis elástico, ¿no?, donde solamente aplicamos una fuerza y queremos saber cuánto es el desplazamiento, ¿no?, y despreciamos los efectos de gravedad. Es por eso que aquí no estamos considerando el peso propio, ¿no?
y aquí se coloca el vector de gravedad. Luego necesitamos definir otra clase que se llama elementData, y esto está relacionado a los elementos, ¿no? Como les había mostrado, los elementos son elementos hexaédricos que en cada nodo tienen 3 grados de libertad, es decir, se pueden desplazar en X, Y y Z, y tenemos 8 nodos, ¿no? Luego, en el método de elementos finitos es importante saber con cuántos puntos de integración se va a trabajar para este elemento. En este caso se trabaja también con 8. Por ello, el nombre o el tipo, en este caso, se le denomina brick8. PMF cuenta con varios elementos finitos. Ustedes pueden también analizar para una viga tipo Timoshenko, una viga Bernoulli, un elemento triangular, un elemento simplemente de 4 nodos que se le dice quad, y en este caso es un elemento en 3 dimensiones, ¿no? Brick8. Bien, esta es la primera parte de definir las clases, ¿no? Y aquí esto está en unidades Newton, metro, ¿no? Pero si nosotros queremos trabajar con unidades más cómodas, podríamos definir, por ejemplo, esta variable mm de milímetro, que se llame 0.001 de metro, ¿no? Luego aquí podríamos definir una variable que se llame kgf, que viene a ser pues kilogramo fuerza, y le damos este valor, ¿no? Y esto nos va a servir para aplicar la fuerza horizontal en X. Luego vamos a crear el mallado, ¿sí? Y yo quisiera en esta oportunidad comentar todo esto. Se comenta con Alt 3 y vamos a correr toda esta parte. Pero primero voy a explicar cómo crear el mallado, ¿no? Para ello necesitamos definir 3 variables. En este caso, el nombre de las variables le estamos llamando el X, el Y y el Z, el cual va a ser la longitud de nuestra barra en X, en Y luego en Z, ¿no? Que sería 8 milímetros por 8 milímetros y en Z 200 milímetros. Bien, el número de segmentos es 8. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la dimensión más corta, en este caso X o Y es la dimensión más corta, se va a dividir en 8 segmentos, ¿no? Entonces en X va a haber 8 segmentos, en Y va a haber 8 segmentos, en total va a haber 64 elementos, ¿no?, en el plano XY. Bien, y si pensamos de esta forma, también podríamos hallar los nodos, ¿no? Si tenemos 8 segmentos, vamos a tener 9 nodos, ¿no? Uno adicional, 9 nodos. Y en la base, o en el plano XY, vamos a tener 81 nodos. Y a eso le vamos a llamar NXY, que sería 8 más 1 por 8 más 1. Bien, hay una función que es la que les había mencionado anteriormente, GenBrickMesh 3D, en la cual solo necesitamos definir el X, el Y y el Z. Y eso nos va a generar una clase llamada Mesh. Esta clase contiene entre las variables, ¿no?, el número de nodos que va a tener todo nuestro cuerpo. En este caso, vamos a imprimir y le vamos a asignar a la variable n minúscula. Bien, lo vamos a imprimir en esta parte, pero permítanme explicarles que vamos a analizar ante una fuerza de 10 kilogramos fuerza, ¿sí? Es decir, a la barra le vamos a someter una fuerza en X. Bueno, en este caso es negativo, pero podríamos darle que sea positiva, ¿no? Luego vamos a distribuir esta fuerza de 10 kilogramos fuerzas en un total de 81 nodos, ¿sí? Es decir, en todo ese plano vamos a aplicar esta fuerza unitaria, que sería, bueno, fuerza por nodo, que le estamos llamando Fi, simplemente es la división. Luego vamos a imprimir cuántos grados de libertad tenemos, que sería 3 por el número de nodos, ya que en cada nodo tenemos 3 grados de libertad, desplazamiento en X, en Y y en Z. Luego
Eh, Vamos a imprimir también los nodos en el plano XY, como les había mencionado, que debe ser 81. Y finalmente exportamos el mallado creado. ¿Cómo se exporta? A través de esta función, en la cual uno tiene que darle este parámetro, que es mesh nodos. Mesh nodos contiene las coordenadas de todos los nodos creados con esta función, ¿no? Para analizar con PMF necesitamos una clase que contenga, justamente es esta clase, que contenga el número de nodos, que contenga también las coordenadas, que sería mesh.nodos. Y esta clase también necesita mesh.cones, que contendría las conexiones para definir cada elemento finito. Y le decimos aquí que es hexaedro, ¿no? Y se ordena, en este caso es una lista de tuplas, pero es básicamente añadirle este formato. Finalmente, vamos a... Este mesh vendría a ser un objeto, ¿no? Mientras que el mesh con M mayúscula vendría a ser la clase que contiene la información necesaria para el análisis. Este mesh ya sería un objeto creado a partir de mesh.io, esta librería muy útil, que este objeto también tiene el método de escribir, es decir, ahora vamos a poder exportar, ¿no?, a este archivo BTK. El archivo BTK, bueno, vamos a correr. El archivo BTK es un archivo, el formato BTK es un formato muy conocido para, bueno, en el ámbito del método de elementos finitos. Bueno, aquí tenemos una especie de ploteo, ¿no? La función ha generado un mesh donde el número de segmentos en X es 8, en Y es 8 y el número de segmentos en Z es 200, ¿no? Esto lo hizo de manera automática. Y bueno, el tamaño de cada elemento finito es de 1 milímetro, ¿no?, en X y en Z, es decir, es un cubo exacto de 1 milímetro. Y aquí vemos que los grados de libertad es de 50.000, aproximadamente 50.000 grados de libertad, ¿no? PMF está diseñado para resolver problemas hasta 100.000, 200.000, pero si se va incrementando va a tomar más tiempo. Entonces le recomendaría en ese orden, ¿no?, en el orden de 100.000 grados de libertad. Y vemos que los nodos en el plano XY son 81 nodos. Muy bien, vamos a ver el archivo, si lo creó, entonces es conforme. Y vamos a poder aquí, en esta página, que no les hablé mucho sobre esto, ¿no?, es una página muy útil, el cual nos va a permitir visualizar diversas cosas, ¿no? No solamente en el ámbito de ingeniería, también sino en medicina, bueno, mecánica, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? De esta página nos va a ayudar para poder visualizar. Simplemente vamos a arrastrar el archivo creado. Esto se carga de manera rápida porque es un problema relativamente pequeño, ¿no? Y bueno, este es básicamente el mallado, ¿no? No se nota el mallado, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder notarlo? Aquí hay una opción de que me muestre las, eh, digamos, las líneas, ¿no? Ok. Y este sería el mallado, ¿no?, creado. Y es conforme, creo, ¿no? Conforme a lo que queremos modelar. Esto es lo que estábamos buscando, ¿no? 8 por 8 y luego todo lo demás. Ok. Habiendo dicho eso, vamos a ir a la siguiente parte. Vamos a crear las condiciones de borde. ¿Ok? Vamos a tener dos tipos de condiciones de borde. No quisiera complicarles con los términos, pero simplemente vamos a definir que está empotrado en el plano Z igual a 0, en el plano Z igual a 200 milímetros, que hay fuerzas horizontales, ¿no? Ya sabemos el valor que vamos a aplicar en cada uno de los nodos. Y ahora necesitamos crear estas condiciones de borde, ¿no? Bueno, aquí definimos básicamente cuánto va a ser el desplazamiento tanto en X, Y, Z en el plano Z igual a 0,
es decir, va a ser 0, y eso significa que lo estamos empotrando, ¿no? No vamos a permitir ningún desplazamiento en este plano z igual a 0. ¿Y cómo sé que estoy aplicando un plano z igual a 0? Porque aquí se han definido que vamos a aplicar en los primeros nodos. Y aquí se va a aplicar en los últimos nodos, ¿no? Si n era mi cantidad total de nodos, justo los últimos nodos están en el extremo. Entonces los últimos nodos, justamente el último plano z, que sería el z igual a 200 milímetros. Bien, y aquí aplicamos las condiciones de borde y creamos este arreglo. Luego vamos a realizar el ensamble y aquí hay un pequeño error, y vamos a aplicar las condiciones de borde, ¿no? ¿Cómo se crea? A través de esta función, donde simplemente estamos aquí dándole todos los parámetros creados anteriormente, tanto las clases, y aquí también le damos en este caso este parámetro, que sería matriz K, es una cadena, ¿no? Un texto. Bueno, esto también puede ser de esta forma, ¿no? Y aquí le damos la opción de que me muestre el tiempo en el cual se demora realizar el ensamble o crear este sistema. Usualmente resolvemos un problema, ¿no? Que sería una matriz K multiplicado por un vector U que no conocemos, y luego tenemos aquí un vector de fuerzas F, ¿no? Que sí lo conocemos. Entonces la idea es resolver este sistema. Para ello necesitamos crear K, necesitamos crear F, y luego aplicamos aquí las condiciones de borde, ¿no? El cual va a hacer que se modifique, ¿no? K o F, ¿no? Entonces se necesitan estos parámetros, K y F, la matriz y el vector, y ahora arroja otros nuevos K y F, ¿no? Bien, vamos a darle correr mientras voy explicando esta otra parte en la cual se resuelve el sistema creado con el método de elementos finitos. Entonces corremos. Habíamos corrido esta primera parte, ahora estamos corriendo ya el procesamiento, ¿no? Expliqué esta parte del ensamble y cómo se aplican las condiciones de borde. Vamos a explicar ahora cómo se resuelve el sistema de ecuaciones, ¿no? Como esto toma considerable tiempo, ¿no? Vamos a realizar una impresión, ¿no? En esta parte. Y vamos a medir el tiempo, ¿no? Lo que hace esta función TAM es básicamente decretar un tiempo global y lo almacena en esta variable start. Luego vamos a resolver. ¿Cómo se resuelve? A través de esta función spsolve de SciPy. Puede utilizarse otras funciones, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar esta función de spsolve de SciPy. Lo único que necesitamos es K y F, ¿no? Y ya spsolve va a hallar la solución de este sistema. Ok. Una vez que se termina, vamos a imprimir cuánto tiempo se demora y podemos imprimirlo de nuevo llamando a la función time, pero restándole con el tiempo guardado anteriormente y no va a dar el tiempo en segundos, ¿no? Por aquí podríamos imprimir algún valor de U, ¿no? Para verificar, pero en este caso no va a ser necesario, porque vamos a imprimir luego un archivo para visualizar cómo se ha deformado. Algo muy importante para verificar que nuestra solución se haya obtenido correctamente es imprimir el error. En este caso es un error relativo, en el cual se obtiene pues multiplicando el vector hallado U por K y restándole ese valor a F, ¿no? Hallamos la norma de ese vector y lo dividimos con un valor relativo que sería la norma de F, que es el vector que sí conocemos, ¿no? Finalmente imprimimos ese error. Ok, vemos que aquí realizó el ensamble del sistema, es decir, creó el sistema a partir del método de elementos finitos, y eso tomó 40 segundos, ¿no?
Luego realizó el ensamble de fuerzas, ¿no? Como no está creando fuerzas de la parte de, bueno, a partir del peso propio, ¿no? El código no realiza el ensamble porque detecta que el peso propio es cero, entonces solamente aplica las condiciones de borde relacionadas, ¿no?, a la fuerza horizontal. Y es por eso que se demora casi nada. Luego tenemos la aplicación de condiciones de borde, ¿no? Y esto se demoró 0.88 segundos, es poco también. Y para resolver el sistema, ¿no?, SciPy se demora 30 segundos. Si ustedes incrementan, por ejemplo, el número de segmentos, ¿no?, a 16, por ejemplo, se van a dar cuenta que va a tomar tiempo como minutos, ¿no? Y más tiempo va a tomar en este caso el solver. Eso ustedes podrían comprobarlo, ¿no? Y es así que todo esto aquí, esta última parte les hablaba porque es muy importante en el método de elementos finitos el tiempo, ¿no? En este caso es un problema sencillo, ¿no? Pero los problemas reales son más complejos y vamos a necesitar mejores computadoras, de repente servidores, etcétera, ¿no? Y ahí la importancia del tiempo. Y para ello existe una serie de métodos, ¿no?, para poder optimizar tanto el código que realicemos, ¿no?, y para que se adapte también a hardwares que nos permitan tener resultados más rápido. Bien, y por aquí podría, bueno, este resultado aquí del error es el error relativo, y si es que el error, en este caso, es menor a 10 a la menos 8, en este caso es correcto, es menor a 10 a la menos 8, está bien. Entonces, es un resultado correcto, es un solver correcto, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a simplemente a exportar los resultados, ¿no? Les comentamos con Alt 4. Primero vamos a hallar la deformada. ¿Cómo se halla la deformada? Pues sumando a las coordenadas el valor de los desplazamientos obtenidos. Y en este caso tenemos un factor de escala que es de 10 para poder visualizar los resultados. Vamos a darle correr. Bien. Luego de obtener la deformada, que esto simplemente va a ser, como les mencionaba, ¿no?, es las mismas coordenadas pero sumado más el desplazamiento. Necesitamos ahora exportar. Y Mesh.io nos permite, como dice I.O., Input y Output, nos permite leer y también exportar. En este caso nosotros lo estamos utilizando para output, para escribir nuestros resultados. Y aquí lo mismo que habíamos hecho anteriormente. ¿Y qué vamos a añadirle? Vamos a añadirle un gráfico que le vamos a llamar point data, ¿sí? Y esta data va a ser simplemente los desplazamientos en Z, ¿sí? Disculpen, los desplazamientos en X. Acá hay un pequeño error, ¿sí? Y los desplazamientos en X se pueden obtener de U, dejando cada 3 elementos pero claro, es decir, desde el primer U está ordenado de otra manera, que el primero es el grado de libertad de X, Y, Z. Del primer no, luego X, Y, Z. Entonces, el primero es 0 y luego cada 3 elementos vamos a tomar de tal manera que solo obtengamos los desplazamientos relacionados a X. Bueno, ya lo resolvió y estos son los resultados, ¿no? Aquí ya se creó el archivo de resultado en el cual nosotros vamos a poder visualizarlo, ¿no? Ok. Para ello simplemente le damos aquí refrescar y cargamos los resultados. Y este es el resultado, ¿no? Aquí se puede visualizar mejor si ponemos Z. Y bueno, este sería el resultado a partir de la fuerza aplicada. Por aquí también se podría mostrar las líneas, ¿no? Y este sería nuestro cuerpo y cómo se ha deformado. Los colores indican qué tanto se deforman, ¿no? Donde casi cero es rojo, ¿no? Y bueno, -2 sería
el valor más amplio, ¿no? Ok. Hay una serie de variaciones que se pueden hacer. Ustedes también con la librería PMF no solamente se puede decir que hay fuerzas en un extremo, también se podría inducir eh, desplazamientos, ¿no? Y simular, por ejemplo, que los dos estén empotrados. Hay una serie de variaciones que se puede hacer y ejemplos eh, muchos. Espero que este video les haya servido y nos vemos en otra oportunidad.